inteligencia, mayor cantidad de circuitos integrados. Obviamente hay que trabajar, digamos, todos esos periféricos en forma paralela sería un desgaste de pines. Así que, digamos, la idea fue desarrollar un bus serie para no tener esa cantidad de líneas desplegadas por el PCB, que obviamente, digamos, eso se vuelve muy difícil de manejar cuando la cantidad de circuitos integrados aumenta. Bien, y después tenemos la otra comunicación intraplaca, que es SPI, bueno, Serial Peripheral. Esa fue desarrollada por Motorola, es una norma más moderna, es una norma de finales de la década del 90, que básicamente tiene, digamos, semejanzas con I cuadrado C, pero tiene algunas cuestiones que la diferencian bastante, que a ver, ustedes me van a ayudar a marcar puntualmente las dos grandes diferencias que tiene SPI respecto a I cuadrado C. ¿Cuáles mencionarían ustedes? Con SPI vas a tener más patitas porque la selección del slave le ibas a tener que hacer con una patita. Correcto, lo que es Slave Select o Chip Select se va a seleccionar por medio de una línea, o sea, por cada dispositivo que yo agregue dentro de mi bus, voy a tener que agregar una línea más. ¿Se entiende eso? Si yo tengo 10 dispositivos en comunicación SPI, al menos voy a necesitar 10 líneas extra para manejar cada Chip Select. Cada, digamos, se puede llamar o Chip Select o Slave Select. Es lo mismo, es una cuestión de nomenclatura. Ustedes tienen que saber que ese pin en estado bajo significa que el dispositivo está activo, es decir, está recibiendo señal por parte del host. Ese pin en estado alto quiere decir que el chip está inactivo. Bien, esas son las condiciones. Bien, entonces le doy la derecha a lo que mencionó Santiago recién. En SPI, por cada dispositivo que yo agregue, voy a tener una línea más. Bárbaro. Recuerden que los dispositivos son activo bajo. ¿Qué quiere decir? Cuando uno baja esa línea, está activando es 0 volt, está activando al periférico. ¿Y cuadrado C cómo resuelve eso, chicos? Manda la dirección en la misma línea y se le voy a hablar al dispositivo tal. Exactamente, o sea que en la trama de comunicación del bus decide a qué dispositivo le va a escribir. Hay uno de los campos, que lo vamos a ver, que puntualmente dice, che, me voy a comunicar con el dispositivo tal de dirección tal. Bien, pero eso está dentro de la trama. ¿Qué beneficios nos daría eso, pero a su vez qué contra ustedes pueden también marcar? Vas a ahorrar patitas, pero va a ser más lento. Exactamente, voy a agarrar líneas de comunicación, pines del microcontrolador en este caso, pero voy a tener la contra de que la comunicación va a ser más lenta, porque va a haber bytes que, si bien me estoy ahorrando patas, voy a necesitar más bytes de direccionamiento a la hora de comunicarme con los dispositivos. Así que tengo esas dos cuestiones. Bien. Con esto estamos cerrando la primer, digamos, gran diferencia entre uno y otro, que tiene que ver con las líneas de habilitación de los periféricos. Y si ustedes tuvieran que marcar una segunda gran diferencia, estamos hablando de diferencias grandes, ¿no? Digamos que digamos, entrar por ahí en pormenores eléctricos, sino caracterizándolo ampliamente. ¿Cuál es la segunda diferencia que presenta una norma respecto de la otra? O sea, un SPI respecto a un I cuadrado C. Puede ser que vos con I cuadrado C podías hacer un multimaster y con SPI no. Sí, es cierto, digamos, lo pondría como una diferencia importante, tal vez no al nivel que al nivel que yo estaba marcando la diferencia, pero es cierto lo que dice Santiago, con I cuadrado C puedo tener multimaster, puedo tener más de un master dentro de un bus, en cambio con SPI se convierte, digamos, más difícil porque tengo que estar bajando líneas de pines, e imagínense, digamos, ahí que no voy a estar pudiendo bajar dos líneas con distintos máster al mismo tiempo, y aparte que esas líneas no son open drain, o sea, digamos que son push-pull, digamos que básicamente la norma SPI no está pensada para trabajar en protocolo multimaster. La SPI estándar, sin modificación. Es cierto, lo que mencionó Santiago es cierto, pero yo orientaba la diferencia a una más grande todavía en cuanto a nivel de comunicación, tipo de comunicación. ¿Se les ocurre? En SPI cuanto, es, sí. SPI es full duplex
y cuadrado C half duplex. ¿Puede ser esa? Exactamente, Franco, sí, exactamente, era esa la que necesitaba. Una, chicos, es half duplex, como es I cuadrado C. Fíjense que I cuadrado C tiene una única línea de datos, en cambio SPI es full duplex, bien, tiene doble línea, el famoso MISO y el famoso MOSI. Para que ustedes se lo acuerden, para el parcial es muy fácil. Solamente el acrónimo se tienen que acordar que empieza con la palabra master. Bien, todos los acrónimos de datos en SPI empiezan con la palabra master. Tenemos MISO, que es Master Input, Slave Output, es decir, es la entrada del master, la salida del slave, y la línea MOSI, que es Master Output, Slave Input. Esas son las dos líneas que ustedes se tienen que acordar y no van a tener problema, digamos, para justamente diferenciar cuáles son las líneas de datos y ustedes tienen bien diferenciadas. Entonces, si tuviéramos que resumirlo, lo que estuvimos charlando nosotros hoy fueron básicamente tres diferencias. Tenemos la línea, digamos, la línea en cuanto a comunicación, que una es half duplex, otra es full duplex, en lo que es SPI, en lo que es I cuadrado C. Después tenemos en materia, digamos, perdón, tenemos half duplex y full duplex como primer diferencia en materia de direcciones. Bien, después habíamos dicho que en SPI necesito una línea por cada dispositivo que yo conecto al bus, mientras que en I cuadrado C no. O sea, en I cuadrado C yo lo hacía a través de la trama. Eso nos ahorra también líneas de comunicación. Y después teníamos una diferencia que también mencionó Santiago, que es importante marcarla, que I cuadrado C está pensada para ser multimaster. En cambio, SPI no. SPI, digamos, básicamente voy a tener un master y muchos slaves. ¿Bien? Bueno, habiendo hecho esa caracterización, yo ahora voy a prender la computadora y estoy ubicando mi computadora digamos, allá acá en la conectividad. Y denme un segundito que inicio con la computadora allá acá.